Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a los aprendices de la ficha de desarrollo de medios gráficos visuales 3070-285, las personas que pues, nos acompañan, en este caso nuestra aprendiz Cristina. Bienvenida a este espacio, Cristina, del 7 de noviembre del año 2025. Te habla Edwin Zavala, yo soy el instructor de la competencia Promover, que pues digamos ha venido orientando con ustedes algunas actividades en el transcurso de la formación. Eh, hace unos, hace una semana abordamos un tema relacionado con una competencia que se denominaba derechos fundamentales del trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa competencia sobre derechos fundamentales del trabajo tenía o tiene diferentes evidencias dentro del cronograma que nos plantea nuestra, nuestra programación. Entonces, la idea es que ustedes, pues a través de esta sesión podamos revisar algunos conceptos para que posteriormente ustedes puedan desarrollar las evidencias correspondientes a ese cronograma. ¿Sí? Entonces, digamos que la intención es que esta sesión del día de hoy, del 7 de noviembre, eh, podamos revisar la actividad de aprendizaje denominada reconocer los derechos humanos laborales con base en estudio de los derechos humanos fundamentales en el trabajo. El resultado de aprendizaje que busca esta actividad es valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esta actividad de aprendizaje tiene cuatro evidencias. La primera de ellas es un informe sobre el trabajo decente y la ciudadanía laboral, y la segunda evidencia es un foro sobre el convenio colectivo del trabajo, una participación en un foro en donde ustedes responden unas preguntas. Y la tercera evidencia corresponde a un gráfico sobre lo que es el concepto de la negociación colectiva. Realmente son evidencias que no requieren mayor, no tienen mayor complejidad para elaborarse. Quizá el informe es, digamos, el más extenso, pero tampoco van a abordar conceptos que ustedes no puedan, digamos, entender o poder manejar. ¿Listo? Entonces, tanto para Cristina como para Henry, que se encuentran aquí presentes, la idea, chicos, es que el día de hoy abordemos unos conceptos relacionados con lo que es la ciudadanía laboral. ¿Listo? Aquí lo que les estoy mostrando en pantalla realmente obedece a lo que abordamos en la primera sesión de la semana pasada, sobre lo que es el concepto del trabajo, sobre por qué se habla de esta competencia en el SENA, ¿sí? Y recordemos que es a partir de un convenio que se hizo, ¿sí? Entre el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, ¿sí? Y las centrales de trabajadores, para que a partir, digamos, del SENA, que representa al gobierno, pues se desarrollen capacidades en torno al ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo. Esa era, digamos, como parte de lo que veíamos la semana pasada, un poco de esta introducción de por qué se aborda este tema dentro de la formación. Vimos algunos conceptos relacionados con lo que es el trabajo, la sociedad y la dignidad, ¿sí? Hablamos del concepto de dignidad, hablamos del concepto de la democracia y cómo de alguna manera eh, se empiezan a relacionar conceptos como los derechos humanos, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esos derechos humanos? Y hablamos también acerca de la constitución política y cómo la constitución política promueve esos derechos humanos y esos derechos fundamentales para el trabajo, ¿no? ¿Qué normatividad existe? ¿Qué normatividad existe? ¿Qué organizaciones a nivel internacional promueven los derechos fundamentales del trabajo? Que hablábamos que era la OIT, ¿cierto?
¿Y qué funciones tienen, digamos, o de qué manera aporta esto a la paz mundial y a cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible? Sí, a la erradicación de la pobreza, a generar un mundo, digamos, en el que existan mayores, una cultura de paz realmente es lo que se busca dentro de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Listo, chicos. Entonces, en ese orden de ideas, hoy vamos a hablar sobre un concepto que se denomina ciudadanía laboral. Vamos a hablar sobre algunos conceptos denominados mecanismos de materialización de los derechos fundamentales, ¿sí? Como la acción de tutela, el derecho de petición, la acción de cumplimiento y demás. Y vamos a ver algunos conceptos relacionados con lo que es el desarrollo de una vida digna. ¿Sí? El derecho a la solidaridad, el derecho a los derechos de tercera generación. Entonces, estas son las temáticas que quiero que ustedes tengan presentes, que vamos a trabajar para que ustedes puedan desarrollar sus evidencias, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a abordar el concepto de la ciudadanía laboral. Entonces, para esto, me gustaría que alguno de los que está presente me pueda ayudar a leer este párrafo, chicos. Claro, profe. Listo, Em, Henry. dice, ¿sí me escucha, profe? Sí, te escucho fuerte y claro. Ok, vale. Entonces dice, según Alonso, como se citó en la Escuela Nacional Sindical del 2011, la ciudadanía laboral, entendida como el reconocimiento de los derechos laborales y el trabajo como centro de la vida social, económica y política, deriva en la integración del conflicto social y de la ciudadanía total de manera orgánica. Alonso 2007, lo que da a la ciudadanía un matriz de demanda, lucha y participación activa de los trabajadores y trabajadoras en la sociedad. Sí, muy bien. Listo. ¿Y qué logras tú interpretar acerca de ese texto que acabaste de leer? Profe, o sea, como la nueva era de la integración, como de la nueva, el nuevo posicionamiento económico, el nuevo pensamiento político que pues existe en la sociedad, ¿sí? Y cómo pues el mundo laboral participa en eso. Ok, bueno, sí, digamos que algún aporte que quiera hacer Cristina. Bueno, entonces, bueno, digamos que bien, como tú lo decías, digamos que, bueno, hay unas cositas que tenemos que, digamos, tener claras y es que la ciudadanía laboral, digamos que busca, promueve, identifica y reconoce esos derechos laborales y los derechos del trabajo como el centro de la vida social, económica y política. Digamos que el trabajo tiene unas funciones en la vida de las personas que impactan en diferentes aspectos, ¿no? A través del trabajo las personas tienen la posibilidad de desarrollar habilidades a nivel personal eh, que quizá en otros contextos más cercanos no lo podrían hacer, ¿sí? O de pronto el contexto no permite que se den esos momentos. Entonces el trabajo tiene unas funciones específicas y aquí vamos a leer, por ejemplo, hacia dónde apuntan esas funciones social del trabajo, porque hacia eso debemos pensarlo. Entonces los derechos relacionados directamente con el trabajo son como la relación transformadora entre las personas y el mundo, la naturaleza y el entorno. Es decir, la cotidianidad de las personas está configurada en buena medida por el trabajo, o mejor por las condiciones de protección o no en el que se realiza. Es importante destacar que la interrelación que tienen las condiciones en el trabajo con los principios de justicia social y paz mundial, las necesidades humanas y las posibilidades de autorrealización
Según se ha expuesto, el trabajo protegido tiene una relación directa con la dignidad humana, pues le contribuye a crear condiciones materiales para vivir bien, habilita medios y escenarios para la realización del personal de acuerdo a un proyecto de vida deseable y por último aporta a la democracia y a la igualdad, en tanto que el trabajo se realiza en ambientes participativos, respetuosos de la diferencia, donde las personas sean valoradas y tenidas en cuenta sin discriminación alguna. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el trabajo tiene unas funciones en la vida de la gente que impactan mucho, ¿no? Gracias al trabajo podemos tener unas condiciones económicas que nos permiten cumplir ciertos sueños personales, ¿no? Que yo quiero viajar, que yo quiero adquirir cierto bien, que yo quiero comprar o darle una condición de vida a mi familia de esta manera. Y gracias al trabajo, pues se puede conseguir, pero también ayuda a la autorrealización, ¿no? A que las personas confíen más en sí mismas, a que las personas aprendan a confiar en sus propios proyectos, a que tengan la posibilidad de ser exitosos en ciertos escenarios, a que sean reconocidos. Y ustedes saben que todo este tipo de situaciones favorecen y aumentan el autoestima de las personas y asimismo pues los llevan a tener escenarios muy exitosos a nivel personal. Entonces el trabajo cumple unas funciones interesantes, promueve la democracia y la dignidad, como lo decía acá nuestro párrafo. El trabajo le permite a las personas tener unos horarios específicos, que no se sobrecargue en esos espacios, que tenga espacios también para compartir en familia, que tenga unas vacaciones. Entonces, digamos que son algunas de las conceptos interesantes que ustedes pueden revisar sobre las funciones del trabajo. Existen unos derechos relacionados con el trabajo, ¿listo? Y esos derechos relacionados con el trabajo, pues digamos que son el derecho al trabajo, la abolición a la esclavitud, el ejercicio del trabajo en condiciones de libertad, legalidad y libre escogencia, o sea, se pueda escoger su propio trabajo e irse del que quiera cuando considere que así debe hacerlo, la posibilidad de acceso a servicios gratuitos de empleo, como las agencias públicas de empleo, en este caso la que tiene el SENA, por ejemplo, que es una plataforma en la que se promueve servicios gratuitos de empleo, ¿sí? Se tiene una comunicación entre algunas temporales que pueden favorecer, algunas temporales no, sino algunas organizaciones que pueden estar en búsqueda de unos perfiles específicos, ¿sí? Y un derecho al trabajo es la posibilidad de acceder a esto. Entonces, vamos a ver este video. Permítame un segundo, vamos a ver un videito. Eh, Permítame un segundo, vemos un videito sobre los derechos fundamentales. Profe, pregunta, ¿ese video está ahí en la plataforma? O digamos lo podemos ver también después. Sí, 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 sí. Sí, ese video está ahí en la plataforma. Ustedes, la idea es que ustedes entren acá y puedan revisar estos links, ¿sí? Sobre los derechos individuales, los derechos fundamentales del trabajo, pero yo les quiero mostrar un videito relacionado con... Listo. Entonces, bueno. A partir de esos derechos fundamentales del trabajo, pues hay unas organizaciones que promueven estos derechos fundamentales y en este caso hay una organización que está conformada a nivel internacional, que es la Organización Internacional del Trabajo o la OIT. Esa organización tiene una función específica que favorece esos derechos fundamentales, entonces, o esos derechos del trabajo. Entonces, la idea es que ustedes puedan observar este video porque esta organización
Internacional del Trabajo, que fue fundada en el año 1919. Es la única sobreviviente al Tratado de Versalles y digamos que se estableció en la Sociedad de Naciones y se convirtió en el primer organismo especializado de la ONU. Y esta organización pues tiene unas funciones que las vamos a ver en este video. Trabajo. Trabajo. Tanto si se tiene como si se necesita o se depende de otros para lograrlo, el trabajo es esencial para nuestro bienestar. El trabajo da sentido y dignidad a la vida. El trabajo nos brinda humanidad. Alrededor de 200 millones de personas necesitan trabajo. Millones más tienen trabajo, pero viven en la pobreza. Cientos de millones carecen de derechos laborales básicos para gozar de una vida saludable y segura. La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de Naciones Unidas relacionado con el mundo laboral. Se fundó con la convicción de que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y duradera. La OIT promueve el trabajo decente para todos, siguiendo un programa que fomenta la justicia laboral y social. La OIT se fundó en 1919, como parte del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de velar por la justicia social de los trabajadores. Pasó a ser un organismo especializado de Naciones Unidas al fundarse la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy posee 187 países miembros, cifra que sigue aumentando. La OIT recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969 y hoy es reconocida como la autoridad mundial en materia de trabajo, lo cual se ha demostrado en momentos clave de la historia. La sede de la OIT está en Ginebra y posee más de 40 oficinas en todo el mundo. Es la única organización internacional en la que gobiernos, patronales y trabajadores tienen la misma voz y voto. Ellos colaboran para elaborar normas y políticas laborales que repercuten en la economía mundial actual. Bajo el liderazgo del director general, la Secretaría realiza estudios y análisis de datos sobre el trabajo en el mundo y apoya la labor de los miembros y mandantes. La organización celebra cada mes de junio su Conferencia Internacional del Trabajo, en la que se debaten y adoptan normas del trabajo. Un órgano ejecutivo, llamado Consejo de Administración, se reúne 3 veces por año. La OIT asesora sobre el terreno a gobiernos y colabora en proyectos a nivel nacional para prestar asistencia en la aplicación de normas y políticas mediante actividades de capacitación, formación e investigación. En 2008, la OIT aprobó una declaración sobre justicia social para lograr una globalización equitativa y afrontar la crisis económica internacional. Hizo del trabajo decente el elemento esencial de su política y estableció un programa para promoverlo. El programa de trabajo decente tiene 4 objetivos estratégicos: fomentar las oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, fortalecer la actividad tripartita y el diálogo social, y garantizar los principios y los derechos laborales fundamentales. El trabajo decente es el objetivo número 8 de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa de trabajo decente de la OIT contribuye sustancialmente a la paz y seguridad, al crecimiento económico sostenible y a la dignidad humana. Globalización, tecnologías innovadoras, aumento de la desigualdad. El mundo del trabajo evoluciona a un ritmo más rápido que nunca. La OIT analiza el futuro del trabajo sobre la base de casi 100 años de conocimientos, experiencia y logros. From the ILO we come to this with a mandate. And our mandate in the end is to promote social justice in the world. And that's the best way to keep our world peaceful. Listo. Bien, ¿cómo les pareció este video sobre la Organización Internacional del Trabajo? ¿Ya sabían, chicos? ¿Ustedes ya conocían sobre esta organización?
Yo la había escuchado, profe, pero no me había puesto como mucho cuidado en lo que estaban diciendo en el video. Ok, entonces digamos que esa organización pues tiene diferentes funciones, ¿no? Analizar datos sobre cómo se mueve el trabajo a nivel mundial. Para ninguno de los que estamos aquí presentes es un secreto que el trabajo ha tenido, eh, digamos que unas mutaciones, por decirlo así, o unos cambios muy significativos en términos Una de cómo se... evolución. Exactamente, una evolución también. eh, Hay mucho trabajo remoto, ¿cierto? Y muy seguramente no hay tanta legislación frente a ese tema. Entonces, digamos que, pues, este concepto del trabajo es importante que ustedes lo conozcan, que ustedes lo manejen, porque les va a permitir desarrollar sus evidencias. ¿Listo? Ustedes van a tener una semana, chicos. Ustedes van a tener aproximadamente hasta el próximo domingo, perdón, hasta el próximo sábado 15 de noviembre, van a tener toda la semana, ¿sí? Para que ustedes desarrollen esas 3 evidencias que yo les voy a socializar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, eh, hablando nuevamente y retomando el concepto del trabajo, además de ser una actividad creativa transformadora, es la posibilidad que tiene cada ser humano para su autorrealización, el fortalecimiento de sus relaciones sociales, asimismo su desempeño como ser social se cristaliza tanto en el trabajo productivo como en el reproductivo. Por tal motivo, el trabajo tiene distintas dimensiones, una dimensión social, una dimensión económica, una dimensión cultural y una dimensión espacio-temporal. ¿Listo? ¿Qué piensas tú, Rubén, acerca de cuál sería eh, esa dimensión social que cumple el trabajo en tu vida? ¿Tú me escuchas? ¿A quién le preguntas, profe? Henry, discúlpame, Henry, te confundí. Discúlpame, Ah, yo escuché Robert. Rubén. Sí, Henry. Señor. Digamos que el trabajo en la vida de las personas tiene, o bueno, el trabajo a nivel, digamos, como concepto tiene unas dimensiones, una dimensión económica que se relaciona con el papel del trabajo como la fuente de ingresos y el motor de la economía, ¿cierto? Así que Sí, el trabajo desde la dimensión social, que se considera como un medio de integración social y participación en la comunidad. A través del trabajo las personas establecen relaciones, roles y jerarquías. Entonces, digamos que ¿cuál consideras que es la función de tu trabajo en la dimensión social? bueno, digamos como que sí a nivel económico, porque pues yo creo que es como la base principal de todo, ¿sí? Y siento yo que el trabajo es como también mejorar la calidad de vida. Ajá, Entonces, ahí va un aspecto muy importante porque pues si el nivel económico está bien, la calidad de vida también va a estar, digamos, mejorando, ¿sí? Obviamente hay muchos factores que de pronto puede cambiar la perspectiva, pero pues en general y digamos principalmente es como mejorar la calidad de vida. ok, listo, sí, eso estaría muy relacionado con esa dimensión económica, ¿no? Desde el trabajo, además de poder adquirir bienes, de poder tener una fuente de ingresos, ¿sí? En esa dimensión social, que es la segunda dimensión, pues permite que las personas desarrollen habilidades sociales, ¿no? En el trabajo usualmente interactuamos mucho tiempo con personas, quizá más tiempo que el que compartimos con nuestros seres queridos o con nuestras familias. Entonces, digamos que también el trabajo nos permite socializar, nos permite generar nuevos vínculos de amistades, nos permite también aprender de las habilidades de otras personas y eso, de alguna manera, pues es la dimensión social. La dimensión personal, a través del trabajo, nosotros podemos realizar nue- es una fuente de realización personal, de identidad y sentido de vida.
permite a las personas desarrollar habilidades, creatividad y autoestima. Cada persona escogemos un rol, ¿no? Un trabajo. Ustedes están estudiando, en este caso, desarrollo de medios gráficos visuales, y es porque ustedes pues quieren irse por esa línea o por esa disciplina, ¿sí? Hay otras personas que escogemos otro tipo de profesiones y eso también nos da satisfacción y nos permite, digamos, que desarrollar habilidades específicas y aumentar nuestra autoestima cuando logramos cada una de estas cosas. Entonces, esa satisfacción laboral y ese bienestar, esa dimensión personal, siempre van a favorecer el bienestar físico y el bienestar emocional. ¿Listo? Y existen otras dimensiones como la jurídica, la cultural y la tecnológica. Pero estas que yo les acabo de mencionar son las tres, digamos, como dimensiones más importantes que ustedes deben conocer que cumple el trabajo. ¿Listo? Entonces, digamos que veíamos 4 temas acerca de la ciudadanía laboral. La función social del trabajo, ¿sí? Que promueve la dignidad humana, que promueve la justicia social y la paz mundial, pero que además promueve la democracia, son partes de las funciones. Veíamos los derechos relacionados con el trabajo, ¿sí? En donde alcanzamos a ver las funciones que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Vimos el concepto del trabajo y ahora vamos a ver sobre un concepto relacionado con el convenio colectivo y la libertad sindical, además de lo que es la negociación colectiva, ¿sí? Que son conceptos que se empiezan a abordar en esta competencia de los derechos fundamentales del trabajo. ¿Listo? Pero antes, yo quiero ¿qué es un convenio colectivo? ¿Qué entienden ustedes por convenio colectivo? Entonces vamos a ver este video para que lo podamos revisar. ¿Listo? Entonces permítanme un segundito. Vemos qué es un convenio colectivo y por qué vamos a hablar de ese tema en lo que estamos abordando de derechos fundamentales del trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a ver este video. ABC del Derecho, entrega número 119, el Convenio Colectivo de Trabajo. ¿Qué es el Convenio Colectivo de Trabajo? Según la Organización Internacional del Trabajo, es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y por otra, una o varias organizaciones representativas de los trabajadores, o en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estas últimas, de acuerdo con la legislación nacional. De esta forma, podemos afirmar que el convenio colectivo de trabajo es el acuerdo que permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones referidas a remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad y demás aspectos concernientes a las relaciones laborales. Constituye un instrumento idóneo para viabilizar la promoción de la armonía laboral, así como para conseguir un equilibrio entre las exigencias sociales de los trabajadores y la realidad económica de la empresa. ¿Por quiénes es suscrito? Es establecido por los representantes de los trabajadores, expresamente elegidos y autorizados para la suscripción de acuerdos y por el empleador o sus representantes. En consecuencia, emana de una autonomía relativa, consistente en la capacidad de regulación de las relaciones laborales entre los representantes de los trabajadores y sus empleadores. ¿Cuáles son sus elementos? Podemos mencionar a los siguientes: los agentes negociadores, el contenido negocial y la fuerza normativa y la eficacia de la convención colectiva. ¿Cuál es su alcance? El inciso 2 del artículo 28 de la Constitución actual señala que las convenciones colectivas tienen fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. En tal sentido, la fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado obliga a las personas celebrantes de la convención colectiva, a las personas representadas
en la suscripción de la convención colectiva y a las personas que se incorporen con posterioridad a la celebración de dicha convención. Y dinos, ¿qué otro aspecto relevante del convenio colectivo de trabajo puedes mencionar? Escríbenos, que estaremos atentos a tus respuestas y comentarios. Y recuerda que otros derechos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico son abordados de manera didáctica y profunda en nuestros diferentes diplomados y cursos de actualización que ofrece. Bueno, entonces, digamos que vimos un poco el concepto de lo que es el convenio colectivo, porque vamos a empezar a ver un tema relacionado con lo que es la libertad sindical. La libertad sindical entendida como una parte de los derechos que tienen los trabajadores o lo que parte de las cosas que se han podido establecer, de los aspectos que se han podido establecer como parte de los derechos fundamentales. Entonces, el convenio colectivo, como ustedes lo vieron, pues es ese convenio que se hace entre un empleador y un grupo de empleados, o sindicato o grupo de sindicatos, eh, y pues ese contrato puede ser, digamos que de trabajo puede regular los aspectos relacionados con el, los salarios, las jornadas, los descansos, las vacaciones, todos esos aspectos relacionados con esas garantías sociales. ¿Listo? Y pues obviamente es importante hablar sobre lo que es la libertad sindical, que es también un derecho del trabajo, ¿cierto? La libertad sindical es un derecho humano y un derecho fundamental que permite a los trabajadores la defensa y la promoción de sus derechos para asegurar condiciones dignas de salario, de vida y de trabajo. Es un derecho humano porque es consustancial a la dignidad en el trabajo y porque es una condición indispensable para el progreso económico y social. Su cumplimiento por parte de los empleadores y del gobierno puede ser su incumplimiento por parte de los empleadores y del gobierno puede ser denunciado ante organismos nacionales e internacionales. Entonces, digamos que yo no sé, digamos, hay muchos prejuicios acerca de los sindicatos, ¿no? Y hay personas que seguramente no están muy de acuerdo con estas eh, prácticas, pero es importante que ustedes sepan, muchachos, que la libertad sindical es un derecho fundamental, que no solamente se lleva a cabo a nivel nacional, sino que esto se promueve a nivel internacional, ¿sí? Entonces, para profundizar sobre este tema, hay una guía de conductas atentatarias contra el derecho de asociación sindical del Ministerio del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, y ustedes las pueden revisar en estos links, ¿sí? Pero yo quiero que veamos este material, bueno, aquí hay unos documentos PDF que habla sobre esa guía de asociación sindical y de negociación que promueve la Organización Internacional del Trabajo y digamos que también hace parte de nuestro, ¿qué? De nuestro material, digamos de nuestra normatividad colombiana, ¿sí? Hay una guía, ¿sí? Que establece cuáles son, digamos, las condiciones o las eh, sanciones que podrían existir para las personas que no garanticen estos derechos, para las personas que ataquen de manera directa a las personas que se quieran sindicalizar, que quieran armar un grupo para promover los derechos de los trabajadores de su organización y demás. Entonces, digamos que son unos documentos que son muy interesantes, que ustedes los puedan revisar. Esta guía práctica de asociación sindical y negociación en su índice, chicos, nos deja ver, por ejemplo, que nos habla sobre conceptos sobre lo que es, qué es un sindicato, para qué es un sindicato, cómo lo representan, clases de sindicatos. Entonces, es un material que les va a permitir a ustedes ampliar mucho la información respecto a lo que implica el derecho a la sindicalización. Entonces, pues no lo vamos a revisar en esta sesión porque es un material
bastante extenso, pero les puede aclarar a ustedes diferentes conceptos. Y, por ejemplo, aquí uno que ustedes van a tener que revisar es cuál es el propósito de la negociación colectiva, ¿sí? En la página número 12, que es un tema que ya vamos a ver más adelante en el material de formación. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta o alguna inquietud? Profe, buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Qué Dime, buena, profe, es que estaba un poquito ocupada, pero pues ya lo escuché. Profe, es que yo le quería preguntar si ese foro, usted puso 3 puntos, un informe, un foro y un gráfico, lo que hay que desarrollar. ¿Ese foro es el mismo de la vez pasada? Porque es que la vez pasada yo no pude ingresar, o sea, no estaba activo, no estaban las preguntas, o no sé si ingresé tarde. Entonces quería saber si ese era el mismo o es otro foro. No, es otro foro, Cristina, va a ser otro foro. Ya voy a mirar, te quedas un momentico ahorita y habilitamos nuevamente el foro anterior, pero sí, los foros tienen un tiempo específico y se cierran. Entonces, si ustedes responden sobre el tiempo, ya no lo van a poder visualizar. La intención es que ustedes siempre respondan a las evidencias de acuerdo, digamos, a los tiempos que se establecen acá en esta sesión. ¿Listo? Pero no, tiene que ver con la temática que vimos el día de hoy. ¿Listo? Yo ya les voy a mostrar en la guía cuáles son las 3 evidencias que ustedes van a desarrollar. Bueno. Listo, profe. Listo, profe. Entonces, por último, ustedes ven acá un concepto que se denomina la negociación colectiva. Pero, bueno, vamos a ver si aquí hay un videíto de la OIT sobre la libertad sindical. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este videíto sobre la libertad sindical, cómo la plantea la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y por qué se puede considerar un derecho fundamental. Entonces, vamos a ver acá. OIT presenta la libertad sindical, un derecho fundamental. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, papá. Tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá, claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo, las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo, contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo Y ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo? Pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia. Por medio de los convenios, llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social,
que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... ¡el estudio! Exactamente. El sindicato es una organización social Muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Esta es una producción del proyecto Verificación de la Organización Internacional del Trabajo. Bien, listo chicos, entonces en ese orden de ideas les voy a explicar aquí rápidamente cuáles van a ser las evidencias que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, permítanme un segundito. Entonces tenemos la primera evidencia, ¿sí? Que vamos a desarrollar sobre este material y es un informe sobre el trabajo decente, la ciudadanía laboral, los derechos individuales y colectivos en el trabajo. ¿Listo? Entonces, digamos que ese informe es un documento Word que ustedes van a desarrollar en donde van a responder a cada uno de estos puntos. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos puntos tiene unas preguntas específicas, preguntas sobre qué es el trabajo decente, cuáles son los principios del trabajo decente, cómo podría definir usted el trabajo decente o el trabajo digno, ¿sí? Esto aparece en el material de formación. 2, usted va a realizar una lectura del siguiente párrafo y va a responder unas preguntas. Ese es el segundo punto. Aquí hay otras preguntas que debe desarrollar para su informe. Y son 5 puntos que tiene el informe. ¿Listo? En cada uno de esos puntos ustedes tendrán que responder a unas preguntas. Esa es como tal la evidencia más extensa que ustedes van a tener, digamos, dentro de las 3 evidencias que van a presentar de aquí al próximo sábado 15 de noviembre. Entonces, es desarrollar estas preguntas y estas, digamos, puntos que contiene el taller respecto a los temas que trabajamos el día de hoy, ¿sí? Porque son reconocidos los derechos laborales. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de un salario en especial con mercancías y no en dinero? Explique su respuesta. Digamos que hay una serie de preguntas que les van a empezar a preguntar sobre los aspectos que vimos relacionados con los derechos fundamentales del trabajo. ¿Listo? ¿De qué manera ustedes van a presentar esa primera evidencia? Pues es un informe con el desarrollo del taller que tenga las respuestas a las preguntas. El documento ustedes lo van a presentar en un documento, en un formato PDF y mínimo debe contener 3 páginas. ¿Listo? ¿Cómo se va a denominar ese producto? Informe
sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos del trabajo. ¿Listo? La segunda evidencia o la segunda actividad en la que ustedes van a participar esta semana es en el foro colectivo sobre el convenio, en el foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Aquí ustedes lo que van a hacer es responder a algunas preguntas sobre la libertad sindical, sobre qué son los sindicatos, sobre un convenio colectivo. Yo voy a seleccionar de aquí 5 preguntas que ustedes van a responder en ese foro. El foro va a quedar habilitado a partir del día de hoy. ¿Listo? Responder a esas preguntas en el foro es la participación que ustedes van a, digamos, la segunda evidencia que ustedes van a presentar. Y la tercera evidencia corresponde a un gráfico sobre la negociación colectiva, que era el último concepto que aparecía en nuestro material. ¿Listo? Entonces dice, realice la lectura del componente formativo respecto a lo que es la negociación colectiva, incluyendo los videos y los documentos anexos, y con esta información realice un gráfico. O sea, no le estoy diciendo qué gráfico, aquí ustedes van a utilizar su creatividad, que represente la información anteriormente consultada y las preguntas a continuación. ¿Qué tipos de negociación existen? ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Cuál es la finalidad de la negociación colectiva? ¿Y qué promueve la OIT respecto a la negociación colectiva? ¿Listo? Esa es la última evidencia que ustedes van a desarrollar, ¿vale? Entonces, la elaboración de un gráfico que dé respuesta a lo que es la negociación colectiva. Como les decía, ese es el último tema que teníamos en nuestro material de formación sobre derechos fundamentales del trabajo, la negociación colectiva, ¿sí? Como se concibe como un instrumento de la OIT, como la actividad o el proceso de encaminado a la conclusión de un contrato o un acuerdo colectivo, y el contrato colectivo se define a partir de lo siguiente. Este es el último tema que trae el material de formación. Cuando les dice que revisen el material y vean cada uno de estos enlaces, es porque aquí hay algunos videos y algunos documentos PDF, ¿sí? Que les permiten responder a lo que les está pidiendo la evidencia. ¿Listo? Entonces, frente a las evidencias que les acabé de socializar, que son 3, ¿hay alguna duda o alguna pregunta, chicos? No, profe. Listo. Entonces, la primera es un taller que ustedes van a desarrollar sobre ciudadanía laboral respondiendo a cada uno de estos puntos. El segundo es la participación en un foro temático que responderá unas preguntas que yo les voy a dejar allí plasmadas. Y el tercero es la elaboración de un gráfico sobre la negociación colectiva. ¿Listo? Eh, Les voy a compartir en este momento la guía de aprendizaje, ¿sí? Que ustedes la voy a compartir a través del chat de WhatsApp para que ustedes la revisen y sepan cómo van a desarrollar cada una de esas evidencias. El foro es muy fácil porque es simplemente entrar y responder a las preguntas que yo les voy a dejar allí plasmadas. Pero tanto el taller como el gráfico sí es importante que revisen la guía para conocer los lineamientos de la misma. ¿Listo? Entonces, puesto que cada una de estas evidencias tiene unas características particulares, ¿no? En el caso del gráfico sobre la negociación colectiva, entonces es responder a estas preguntas, pero también construirlo a partir de la información que usted pudo extraer del material de formación. ¿Listo? Entonces, por último, los voy a dejar con un video sobre lo que es la negociación colectiva y ya con esto cerramos nuestra sesión del día de hoy. Listo, chicos, permítanme un segundo.
Listo. Ahí lo están viendo, chicos. Listo. Va de nuevo. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con el fin de contribuir a la paz duradera y universal a través de la justicia social, ha elaborado, promovido y supervisado normas internacionales que garanticen el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, entre ellos el derecho a la sindicación y la negociación colectiva, principio que está ligado a los derechos humanos, libertades civiles, libre expresión y democracia. El Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, adoptado en 1948, establece en su artículo 3 que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente a sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción, y las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. En 1949, la OIT adopta el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Este convenio fundamental establece frente a los empleadores principios y garantías básicas para los trabajadores, protección contra la discriminación antisindical, actos de injerencia contra la organización de trabajadores y o empleadores y la creación de organismos que garanticen el derecho de sindicación. Además, este convenio fomenta la negociación colectiva. La negociación colectiva es muy poco difundida, cuando que el propio convenio 98 de la OIT habla en uno de sus artículos que el propio gobierno en situaciones especiales debería incentivar la negociación colectiva. En efecto, en su artículo 4, el Convenio 98 señala que deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Un pacto social que, el diálogo social y el respeto de los derechos en el trabajo y de las normas internacionales de la OIT para alcanzar soluciones equilibradas que protejan el empleo y los ingresos. Diálogo social efectivo, con respeto recíproco entre trabajadores y empleadores organizados, particularmente necesario en las pequeñas y medianas empresas, así como en los demás planos que se acuerden. En 1981, la OIT, afirmando otros convenios y recomendaciones, adopta el Convenio 154 sobre la negociación colectiva, destinado a fomentar la negociación colectiva libre y voluntaria. En el resto de los países de América Latina hay graves restricciones sobre la libertad sindical y para poder llevar a cabo una negociación colectiva. La unidad del movimiento sindical y la negociación colectiva a nosotros fue de la mano. Los trabajadores eran conscientes que si había negociación colectiva había que juntarse en la rama de actividad porque había que ir a pelear el salario de los consejos salarios en una negociación que es tripartita. UNI tiene una propuesta que ya viene generándose hace más de una década, desde que UNI se inició, e incluso las organizaciones que deciden fusionarse para fundar UNI ya vienen trabajando, que son los famosos acuerdos marcos globales o los acuerdos marcos internacionales, que es una especie de, entre comillas, convención colectiva internacional que pretende garantizar normas mínimas, garantías mínimas a los trabajadores de una empresa multinacional determinada que se encuentra en cualquier parte del mundo.
convenciones colectivas ya se vienen eliminando en las empresas, y el cierre de empresas también ha generado una gran cantidad de pérdida de convenciones colectivas. Después de la negociación colectiva tuvimos que renegociar condiciones de trabajo debido al impacto de la crisis económica en el mundo. Y no entienden que la negociación colectiva favorece a los empresarios. Las condiciones de trabajo buenas, la estabilidad laboral hace que las empresas puedan mejorar su rentabilidad. Pero bueno, tenemos un grupo de empresarios bastante atrasados y hemos tenido toda esa problemática. En el artículo 3 del convenio 154 se señala: la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra, con el fin de a. fijar las condiciones de trabajo y empleo, o b. regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o c. regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Los sindicatos por empresa son la forma más débil de organización sindical, y nosotros lo que queremos es en este momento propiciar el sindicalismo por rama de actividad. Esto está directamente relacionado también con la negociación colectiva. Estamos recuperando lo que ha sido para el movimiento sindical argentino algo muy importante, que es la negociación por rama de actividad, esa que la negociación tiene alcance nacional. En la mayoría de los países no existe la posibilidad de negociar por rama, con lo cual muchos trabajadores se quedan fuera de una negociación colectiva. En cuanto a lo que tiene que ver con el convenio colectivo, nosotros somos, así como somos un sindicato global o sindicato mundial, tenemos la propuesta de que es importante el trabajo de organización en la empresa o el local, pero también pasar al plano nacional, o sea, proceder a la construcción o a la consolidación de sindicatos de rama de industria o de actividad económica. El tema de negociación colectiva, nosotros hemos impulsado que sea por rama de actividad, que sea sectorial. Y esto lo hemos fortalecido fuertemente, sobre todo en el Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, donde tenemos mayor presencia de sindicatos fuertes, de sindicatos por rama de industria. Luego tenemos también negociación colectiva por rama de actividad en Ciudad de Panamá, donde tenemos también un sindicato fuerte. La tercerización laboral es un fenómeno que se produce porque el empleador principal quiere evadir la responsabilidad de los beneficios sociales del empleado, entonces contrata a una empresa que vuelva a contratar a un trabajador. Bueno, en países como Uruguay eso se ha limitado seriamente, y es un motivo que los empresarios se haya levantado la mesa de diálogo. Ahí resalto el problema de las cooperativas de trabajo asociado, que hoy se consideran empleos sin derechos, pero además de eso es un nuevo sistema de contratación laboral que se ha venido imponiendo, ya que hoy el 70% de nuestro país está en la tercerización. La ley de tercerización es que nos ayudó muchísimo. La ley de tercerizaciones ayuda a regular un poco la irregularidad que venía desde antes. Los empresarios ahora que contratan mano de obra tercerizada son responsables. La tercerización laboral y otros fenómenos imposibilitan la organización de los trabajadores, y nosotros queremos que los trabajadores y trabajadoras tengan todos y todas la posibilidad, la opción de organizarse en sindicatos, de contratar colectivamente. Por eso es que planteamos la autorreforma sindical. Bien, entonces esa era una primera parte. Ahí queda la parte, la segunda parte en la plataforma. Chicos,
pues digamos que son 3 evidencias las que deben entregar. Tienen hasta el próximo sábado 15 de noviembre para que las entreguen. Nos vemos el próximo martes 18, porque el lunes es 17. Ese martes nos vamos a ver. La semana que viene no nos vamos a encontrar, pero ustedes van a desarrollar juiciosos esas 3 evidencias. Tanto ustedes que se conectaron a esta sesión como los aprendices que no se pudieron conectar. Espero que revisen la grabación que va a quedar colgada a partir del día de mañana en la mañana y ustedes puedan desarrollar sus evidencias sin ninguna dificultad. ¿Listo? Tanto a Cristina como a Henry, muchas gracias por asistir. Y no sé si tengan alguna pregunta para finalizar, muchachos. No, no, señor. Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, chicos, que tengan un feliz descanso y que pasen una buena noche. Que estén bien, chicos. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.